Leemos Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. La época del Nuevo Testamento corresponde a una sociedad bajo el dominio del Imperio Romano. En ese tiempo existía una costumbre muy particular. Cuando un noble o un alto funcionario no tenía hijos, podía elegir a un esclavo entre sus siervos y adoptarlo como su propio hijo. Si un niño esclavo era adoptado como hijo por un noble, eso se convertía en una noticia de gran impacto para toda la sociedad. En la famosa película Ben-Hur, hay una escena en la que Ben-Hur, que había sido capturado como esclavo en una galera, salva al comandante militar durante una batalla. Como símbolo de su adopción, regresa a Judea como heredero de la familia del general. Un hijo adoptivo se convierte automáticamente en heredero, adquiriendo el derecho de sucesor de esa familia. El símbolo de ello es el anillo familia. El pasaje de hoy explica el Evangelio utilizando esta institución de adopción romana. El versículo 5, que nos predestinó para ser adoptados como hijos, lo cual significa que fuimos adoptados. Dios nos adoptó en su voluntad soberana. Nuestra situación o circunstancia no tiene ninguna importancia. Fuimos adoptados únicamente por la decisión unilateral del Padre Celestial y conforme a su agrado. Repetimos, el versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos, lo cual significa que fuimos adoptados. Dios nos adoptó en su voluntad soberana. Nuestra situación y circunstancia no tienen ninguna importancia. Fuimos adoptados únicamente por la decisión unilateral del Padre Celestial y conforme a su agrado. Un acontecimiento asombroso ocurrió sin que lo supiéramos. Es más, sucedió antes de la creación del mundo. Es decir, fue un hecho que tuvo lugar en la eternidad. Por lo tanto, no puede ser cambiado en el tiempo. Esto significa que el problema de nuestra salvación ya ha sido resuelto por completo. Es decir, repetimos, fue un hecho que tuvo lugar en la eternidad. Por lo tanto, no puede ser cambiado en el tiempo.
Esto significa que el problema de nuestra salvación ya ha sido resuelto por completo. Sin embargo, los creyentes que recibieron esta carta en aquel tiempo debieron de quedar profundamente impactados. Solo con esta palabra pudieron comprender por completo qué es la fe. La fe cristiana no consiste simplemente en creer en la existencia de un Dios llamado Yahvé, ni en depender de Él, ni se trata solo de ser perdonados del juicio. Significa convertirse en hijos del Dios Altísimo y heredar toda su gloria, poder, autoridad y todas sus riquezas. Repetimos, la fe cristiana no consiste simplemente en creer en la existencia de un Dios llamado Yahvé, ni en depender de Él, ni se trata solo de ser perdonado del juicio. Significa convertirse en hijos del Dios Altísimo y heredar toda su gloria, poder, autoridad y todas sus riquezas. La fe bíblica no consiste simplemente en que alguien sin creencia, un día por influencia de un amigo o evangelista, empieza a ir a la iglesia y adopte la fe cristiana por casualidad. Los lectores de Éfeso y de aquella época no habrían entendido esta palabra de ese modo. Al escuchar que fueron hechos hijos, comprendían que, como esclavos del sistema, habían sido adoptados como hijos del emperador, pasando a formar parte de su familia. Es decir, llegar a ser cristiano significa convertirse en hijo de Dios, obteniendo una posición supremamente elevada que nadie puede arrebatar. Pero Dios no tomó esta decisión basándose en nuestra fidelidad, en nuestros caracteres o en nuestra capacidad, sino que la determinó incluso antes de que este mundo fuera creado. Dios no tomó esta decisión basándose en nuestra fidelidad, en nuestro carácter o en nuestra capacidad, etc., sino que la determinó incluso antes de que este mundo fuera creado. La razón para que vivamos una vida verdaderamente digna como hijos de Dios, una vida hermosa y pura. Esto se refleja en Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 7, capítulo 43, dice: y ahora, Jacob, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate a Gus y a Seba, a cambio de ti, porque eres precioso a mis ojos. Fuiste exaltado, porque yo te amo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Ahora Jacob, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, para que no vivamos según las maneras del mundo, sino de una forma completamente distinta. ¿Qué debemos reflexionar al leer esta carta? Debemos preguntarnos por qué, a diferencia del resto del mundo, debemos vivir una vida santa y pura en esta tierra. Es porque Dios nos escogió desde antes de la creación con ese propósito. Y ahora nos ha llamado para hacernos hijos suyos. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Dice así: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justo. Y a los que declaró justo, a estos también glorificó. Eternamente cuidar nosotros, Dios mismo. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justo, y a los que declaró justo, a estos también glorificó. El primer tema es: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es asombroso saber que el hecho de habernos hecho su pueblo
ya estaba determinado desde la eternidad. Y no solo eso. Leemos Juan capítulo 17, ya hecho. Capítulo 5, versículos 5 a 12, 15 a 17, 20 a 27. Juan capítulo 17, 5 a 12. Dice así: y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guardarlos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean como uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. 15. No ruego me los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado. Porque me amaste antes de la fundación del mundo, oh Padre justo. El mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es propósito de Dios. Antes de la creación, Dios ya tenía un plan: escoger a ciertas personas para hacerlas
su pueblo santo. Dios tenía el propósito de que, incluso antes de que existiera el mundo, las personas vivieran para su gloria, obedeciendo plenamente su voluntad por medio de su libre albedrío. El propósito por el cual Dios creó a los seres humanos no fue simplemente para nuestra felicidad. Dios nos creó para que, a pesar de cualquier tentación o dificultad, viviéramos en santidad, sin caer en el pecado, usando el libre albedrío que nos fue dada por causa de su hermosura y santidad. Pero eso Dios le dio libre albedrío a Adán. Pero Adán, por su propio deseo de ser como Dios, cayó en la mentira de la serpiente y terminó en la corrupción. No comete pecado simplemente porque no se puede pecar, no es verdadera santidad. No comete pecado simplemente porque no se puede pecar, no es verdadera santidad. La verdadera santidad es rechazar el pecado y la tentación por causa del llamado de Dios y obedecer su voluntad a pesar de estar rodeados de pecado y tentación. Lo que Dios deseaba era que, aún en medio de la tentación del pecado, el ser humano usará correctamente su libre albedrío por causa de la santidad de Dios. Pero el primer hombre, Adán, fracasó. Como resultado, todos los descendientes de Adán perdieron el libre albedrío y recibieron una voluntad esclavizada, es decir, una voluntad inclinada inevitablemente a pecar. Repetimos. Dios nos creó para que, a pesar de cualquier tentación o dificultad, viviéramos en santidad, sin caer en el pecado, usando el libre albedrío, que nos fue dada por causa de su hermosura y santidad. Por eso Dios les dio libre albedrío a Adán. Pero Adán, por su propio deseo de ser como Dios, cayó en la mentira de la serpiente y terminó en la corrupción. No comete el pecado simplemente porque no se puede pecar, no es verdadera santidad. La verdadera santidad es rechazar el pecado y la tentación por causa del llamado de Dios y obedecer su voluntad a pesar de estar rodeados de pecado y tentación. Lo que Dios deseaba era que, aún en medio de la tentación del pecado, el ser humano usará correctamente su libre albedrío por causa de la santidad de Dios. Pero el primer hombre, Adán, fracasó. Como resultado, todos los descendientes de Adán perdieron el libre albedrío y recibieron una voluntad esclavizada, es decir, una voluntad inclinada inevitablemente a pecar. Después de la caída,
La verdadera libertad de elección desapareció en los seres humanos y solo quedó la voluntad esclava que no puede evitar el pecado. Por eso domina el pecado su sitio. Aplicar el concepto de libre albedrío al ser humano después de la caída es antibíblico y fruto de la ignorancia. Lo que Dios desea es que tengamos el poder de la piedad para rechazar el pecado. Dios no busca personas con una espiritualidad que puede hacerlo todo, sino personas con el poder de la piedad. Hoy vivimos en una época donde ese poder de la piedad ha desaparecido. En su lugar domina una espiritualidad falsa, antibíblica y pagana. Debemos reconocer que los falsos profetas y maestros de hoy en día hablan de espiritualidad, pero es una falsa, y sus propias palabras demuestran su engaño. A quienes proclaman esa espiritualidad falsa, ni siquiera debemos mirar ni escuchar. La predestinación del Dios Todopoderoso y Creador está más allá de nuestra comprensión. Pertenece al ámbito espiritual del misterio, inaccesible incluso por medio de la razón. No es algo que el intelecto humano puede entender, sino algo que debe ser proclamado desde el púlpito y creído mediante la intervención del Espíritu Santo. Veamos Isaías capítulo 45, versículo 1 al 7. Isaías capítulo 45, versículo 1 al 7. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes, y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las varas de hierro. Y te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepa que yo, Yahvé, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel, por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido, yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo Yahvé, y no hay otro.
Yo formó la luz y creó las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. Como un ejemplo del poder omnipotente de Dios, el personaje mencionado allí, Ciro, era el rey de Persia. Ciro fue el rey que, tras la caída de Babilonia, emitió el edicto que permitió al pueblo de Israel, exiliado durante 70 años, regresar a su tierra. Dios ya conocía su nombre con exactitud siglos antes de que naciera. Este es un ejemplo del poder omnisciente y omnipotente de Dios. Que nosotros llegáramos a ser pueblo de Dios no fue algo casual. Fue según su elección eterna. Y por eso debemos seguir la guía del Espíritu Santo para cumplir la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Repetimos, fue según su elección eterna. Y por eso debemos seguir la guía del Espíritu Santo para cumplir la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Fue su buena voluntad conocernos y escogernos desde antes de la creación del mundo. Y lo más bendito de todo es que los escogidos por Dios somos nosotros. No hay bendición más grande que esta. No hay gracias más grande. No hay misericordia más grande. Deseo con todo mi corazón que todos los cristianos disfruten y vivan esta verdad en su vida diaria, en este momento y en este mundo. Esta es la razón por la cual podemos saborear un poco del reino de los cielos, incluso en esta vida. Repetimos. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Fue su buena voluntad conocernos y escogernos desde antes de la creación del mundo. Y lo más bendito de todo es que los escogidos por Dios somos nosotros. No hay bendición más grande que esta. No hay gracia más grande. No hay misericordia más grande. Deseo con todo mi corazón que todos los cristianos disfruten y vivan esta verdad en su vida diaria en este mundo. Esta es la razón por la que podemos saborear un poco del reino de los cielos, incluso en esta vida. Deseo con todo mi corazón que todos los cristianos disfruten y vivan esta verdad en su vida diaria en este mundo. Esta es la razón por la cual podemos saborear un poco del reino de los cielos, incluso en esta vida.
El segundo tema es ser personas santas e irreprensibles. La Biblia dice que el propósito por el cual Dios nos escogió desde antes de la creación fue ¿para qué? ¿Para qué fuéramos santos e intachables delante de Él? Entonces debemos reflexionar qué tan puros debemos ser para ser considerados santos e irreprensibles ante Dios. ¿Y es realmente posible alcanzar una santidad completa delante de Él? El apóstol Juan nos dice lo siguiente en su carta, en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 11. Primera Juan, capítulo 3, versículo 4 al 11. Dice así: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargará los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos de diablos. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué? Este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Sabemos muy bien que no somos perfectos. Al examinarnos, solo vemos faltas y maldad en nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos ser santos e irreprensibles delante de Dios, que nos ve con unos ojos más brillantes que el sol? Mientras vivamos en este cuerpo, es imposible. La expresión santos e irreprensibles delante de Dios en este pasaje no se refiere a una santidad perfecta en nuestra conducta. Eso sería imposible. Entonces, ¿qué significa que Dios nos escogió para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él? Significa que en Cristo somos justificados legalmente.
En el tabernáculo había el arca del pacto y sobre ella había una cubierta. Esta cubierta se llamaba el propiciatorio o asiento de la misericordia. La palabra propiciatorio o asiento de la misericordia significa lugar donde se concede la gracia. También se llama lugar de expiación, es decir, donde se perdona el pecado. Era el único lugar al que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación, el 10 del mes séptimo, según el calendario judío. Ese día, al entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Esto significaba que, aunque somos pecadores impuros delante de Dios, Él, al ver esa sangre, no veía nuestros pecados y perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel durante un año. La sangre de ese sacrificio cubría todos nuestros pecados, haciéndolos invisibles. Y Dios, al ver esa sangre, no veía nuestros pecados. Esa sangre del sacrificio de expiación es un símbolo de la preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesús en la cruz. Esto no significa que no tengamos pecado alguno. Seguimos teniendo naturaleza pecaminosa, pero Dios no ve todos estos muchos pecados nuestros, sino que los cubre y solo ve la sangre justa de la cruz de Jesucristo. Sin embargo, ser santos e irreprensibles delante de Dios no se refiere únicamente a Romanos capítulo 1, versículo 17, tercera parte. El justo vivirá a base de fe. Repetimos. Ese día al entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Esto significaba que, aunque somos pecadores impuros delante de Dios, Él, al ver esa sangre, no veía nuestros pecados y perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel durante un año. La sangre de ese sacrificio cubría todos nuestros pecados, haciéndolos invisibles. Y Dios, al ver esa sangre, no veía nuestros pecados. Esa sangre del sacrificio de expiación es un símbolo de la preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto no significa que no tengamos pecado alguno. Seguimos teniendo naturaleza pecaminosa, pero Dios no ve todos estos muchos pecados nuestros, sino que los cubre y solo ve la sangre justa de la cruz de Jesucristo. Sin embargo, ser santos e irreprensibles delante de Dios no se refiere únicamente a Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo vivirá a base de fe. Dios ha dado el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Para qué?
de manera continua expulse de nosotros la naturaleza pecaminosa. Dios ha dado el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Para qué? De manera continua expulse de nosotros la naturaleza pecaminosa. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.